Buenos días, buenas tardes, buenas noches y estamos aquí en una reacción del partido del clásico de ayer, el 28 de octubre del 2023. Y yo tengo por aquí al compañero Julio Villegas que vamos a comentar con él, bueno, pues este partido en el que el Barça, bueno, pues al final no consiguió sacar los 3 puntos y en el que, bueno, pues muchas miradas se han puesto bueno, pues en lo que hizo el Barcelona, lo que pudo hacer y lo que se dejó de hacer. Julio, ¿estás por ahí? Hola, hola, saludos cordiales a todos los que nos escuchan. Y aquí estamos una vez más para hablar un poco de lo que fue el juego de ayer. Y correcto, el encuentro, el partido, el clásico, cómo se definió, por qué se definió, pequeños detalles, ¿verdad? Y qué ocurrió, también los contextos y todo, porque son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? No quedarse solamente con el resultado final. Correcto. Y ahí tenemos, bueno, pues primero empezamos ya por la alineación, que ya la alineación, bueno, pues era un poco lo que se veía, lo que se preveía. Yo en la previa, con el señor Daniel Sanespido, ya comenté esta alineación, más o menos, si más o menos era esta, que incluso lo comentamos contigo, el señor Cancelo no podía estar en defensa y el señor Cancelo me lo lleva No, de Xavi, hecho, me lo lleva Xavi a aquí lo ponen en la imagen que tenemos aquí sobre impresionante, me pone en campo, pero estuvo más en ataque, ¿no, Julio? El señor como Cancelo. sí, fue de hecho que Cancelo ayer jugó como extremo, una posición donde o sea, es raro, es irónico porque se le da muy bien arrancando desde atrás. Pero ayer por momentos se le veía un poco incómodo cuando tiene que recibir el balón ya precisamente en el área, o sea, cuando llega como con poco vuelo, por así decirlo, ¿verdad? Se ve un Correcto. poquito incómodo por momentos, aunque aún así en la segunda mitad creó bastante peligro, bastantes jugadas tuvo Cancelo y obviamente se conoce la capacidad que él tiene, ¿verdad? La capacidad ofensiva y era muy notorio de que teniendo a Vinicius por esa banda era imposible tener a Cancelo allí. Entonces, Xavi reformó el 4-3-3 nada más que con diferentes, ¿verdad? Posiciones y diferentes futbolistas y puso por la derecha como lateral al señor Araujo, que secó completamente a Vinicius. Ayer Vinicius básicamente no se vio, solamente cuando salió y nada más hizo enervar más a la afición de lo que ya se estaba, típico de él. Pero poco más, en términos generales, yo siento que lo que fue el 11 que puso Xavi, que ahorita lo vamos a ver ya uno por uno, ¿verdad? Detalladamente, es lo que había, era lo justo necesario en el momento, lo que se tenía, y me parece que en ese caso no hay mucho que recriminarle a Xavi. No, no, yo creo que en este caso que lo que había, y fíjate, menos mal que entre comillas, la gente que no se exaspere por lo que dices, no puso a Lewandowski de entrada, porque luego Lewandowski la aportación pobre que hizo fue casi que te voy a decir testimonial y casi que contraproducente para el Barcelona. Me refiero porque, claro, el jugador sale de una lesión, lo pones ahí, pues hace lo que puede y punto, y no es más que, no es que más cera que la carne. Lo que sí que se podría haber discutido a lo mejor Julio era haber puesto a Yamal, por ejemplo, o no haber puesto a Yamal. Haber puesto a Torres, no haber puesto a Torres. Esto es lo que es. Si te parece, comentamos la alineación, cómo la vi yo, y luego tú me dices si estoy en lo correcto, cómo la vi yo en la alineación. Ter Stegen en la Ok, portería perfecto. Ter Stegen en la portería con Valde, Íñigo Martínez, Christensen, Araujo en defensa, ¿vale? Yo creo que ese Christensen y Íñigo Martínez funcionó bastante bien. Perfecto, son muy bien, de hecho, me pareció Sí, bastante. sí, De hecho, que Íñigo, o sea, Íñigo me está gustando mucho. Los últimos dos, tres partidos han sido muy interesantes de Íñigo. correcto, sí, Me parece que está empezó bastante bien. dubitativo, empezó aquello que no acaba de pillar el de esto, pero también tenía una lesión, tenía el tema rubis y tal, y ahora pues se ve que ya está empezando a marcar todo, pues esta manera de jugar, que es una manera de jugar sobria, que además estridente, que bueno, pues sabe dónde tiene que estar y pues que de momento se tiene que conjuntar también con Christensen, con Koundé, con Araujo, con el pongan de centrante, pareja centrante, con lo cual vemos ahí. Centro del campo era un centro del campo de circunstancias porque lo había. No había más. O sea, que no sé qué más camadas podemos hacer. Con el señor Gundogan, con Gaby y con el señor Fermín. ¿No? Eso también lo viste tú así, de esa manera. Correcto, sí. El señor Gundogan un poquito tal vez más atrasado. Con Gaby, bueno, lo de Gaby es espectacular, Julio. Lo de Gaby, partido tras partido, lo ves. El hombre brega para arriba, brega para abajo. Una de las consignas que pasa que tenían los jugadores del Madrid era que a Gaby le sacaran tarjeta amarilla para que el jugador no pudiera estar rápido, para que el jugador no pudiera estar a 100% ante todo el partido. Tú también lo viste así, Julio, el tema de Gaby. Correcto. Más que en la primera mitad tenía como un perro de casa, como un perro de presa, tenía a Bellingham, que la primera mitad no le dejó hacer nada. Correcto. Y luego en ataque, pues el señor Joe Félix, el señor Torres y Cancelo. Cancelo que lo había puesto, lo había incorporado un poco más al ataque para sacar un poco de esa defensa
no fuera a ser que nos hiciera un lío el señor Vinicius, ¿no, Julio? Correcto, sí. En esa banda, Araujo hizo lo que tenía que hacer. Por esa banda, entre Araujo hacia el cierre final, Cancelo que también colaboró. Obviamente sabemos de sus carencias, ¿verdad? Pero también por ahí estuvo Gavi. Gavi que estuvo cubriendo mucho espacio, el campo de él, incluso haciéndole segunda marcación a Cancelo. Y con eso provocó que por lo menos en los primeros 60 minutos, ni Vinicius ni Bellingham se vieran por esa banda, que es justamente la banda por donde más ataca el Madrid. Correcto. Y en cuanto a las estadísticas del partido, pues fíjate tú, es que son muy elocuentes porque a veces también, como se comentó, el partido había sido muy parejo, 52-48 en cuanto a posesión de partido, pero ahora Es lo que se esperaba. sí, bueno, se podía esperar, pero el Barcelona siempre ha sido un equipo que esto lo ha dominado, ¿no? Ha dominado el tema de la posesión. Sí, pero, Posesión por pero, posesión. pero es que actualmente, o sea, pero es que actualmente tenemos un mediocampo muy verde, ese es el tema. O sea, se estaba jugando frente a un mediocampo de mucho nivel y jugadores con mucho más veteranía, más recorrido, más empuje. Entonces, yo siento que era normal, algo predecible que podía pasar. Un partido muy, muy, muy equilibrado que se iba a definir en pequeños detalles y justamente así pasó. Así pasó que se metió por. Pero fíjate, en cuanto a chutas a puerta, también muy parejo: 15 chutes a puerta de Barça con 13 del Real Madrid. Y la diferencia está, bueno, tampoco hay tanta diferencia entre los chutes a puerta, como acabaron en gol uno y otro. El Barça chutó solo, Julio, para mí, para mí. Esto es bastante alarmante, lo de chutar solo 3 veces al señor Kepa. El Madrid chutó 4 también, tampoco es tanto, pero me refiero. 3 chutes a Kepa te parecen muchos, pocos, normales. Que no hubo partido, no era un partido para estar continuamente inquietando la portería rival. Fue un partido más de centro de campo. ¿Cómo lo viste tú? Primero que todo, que por la posición, las posturas, o sea, hay que ver todo el contexto. Primero, el Barça salió en su como posición básica del 4-3-3. Ahora bien, dentro de todo lo que había que reubicar, por decirlo de alguna manera, a Cancelo. Entonces, a la hora del ataque, o sea, vamos a ver, en el 4-3-3 Cancelo era un punta, era un punta más. Pero a la hora del ataque como tal, de salir jugando desde atrás, ese 4-3-3 se convertía en un 3-4-1-2, donde Cancelo se convertía en un extremo que atacaba justamente por esa banda. Entonces, el tema aquí me parece que es el siguiente, que con el 3-4-1-2 se gana mucho por las bandas, mucha velocidad, se gana mucha velocidad por las bandas, profundidad, pero se pierde hasta cierto punto el punch final, que es que lo que le Correcto. pasaba mucho al Barça, que era Sí, que sí, llegaba al área y se desconectaba. Llegaba al área, no podía terminar las jugadas, claro. perdía la pelota, daba mal el pase final, y eso provocó que entonces hubiese muchos remates desde lejos. Sí, sí. eh, total de remates 15, pero solamente 3 fueron a puerta. Ahora bien, esto es una estadística engañosa, porque en realidad en esos 3 remates a puerta no se cuentan los 2 palos. Hay que recordar que se cuenta nada más lo que le llegó a Kepa, Correcto, porque hay que correcto. recordar que también hubieron 2 palos. El palo de Fermín a los 18 Y minutos el que hubiera Íñigo. cambiado el Y partido el Íñigo. y el palo de Íñigo, correcto. Entonces también, Correcto. si lo ponemos en generales, siempre hizo un poquito más el Barça a nivel ofensivo que el Madrid. Sí, sí, no, no, si yo, mira, si una cosa tengo clara del partido de ayer, es que hubo una primera parte clarísimamente para Barcelona, para el Barça, pero clarísimo, o sea, para mí la primera parte del Madrid no inquieta nada, no tiene ese punch, no, bueno, vamos, lo vi desaparecido, decía luego. Es Sí, sorprendente, correcto. ¿no? En parte supongo por el minuto 5 cuando marca un Gundogan el gol, en un error clamoroso de aquello de pasar los vídeos, porque bueno, serían entre, si no me equivoco, Chumení y el señor Alaba, sería entre uno y otro ahí tanto patar, y el señor el más listo de la clase, que es el señor Gundogan, coge el balón y pum, la cruza directamente a la derecha del portero Kepa. Pero en parte por esto y en parte porque el Barça supo atajar, como dices tú, y atar bien a los jugadores del Real Madrid. Un poderío centro del campo del Real Madrid que el Barcelona suple con, bueno, pues con amor propio y el punto honor de Fermín y Gavi, ¿vale? Pues Lo de sumar. Fermín, ayer lo de Fermín lo de Fermín y Gavi, ayer para mí Fermín y Gavi estuvieron Se licenciaron, ¿no? Se un licenciaron. punto más arriba, estuvieron un punto más arriba del resto de los compañeros. En realidad, bueno, si te parece, terminamos la alineación, Sí, sí. porque más adelante, después de esto, quiero hacer comentar algo acerca de 3 momentos importantes de inflexión dentro del clásico que creo que marcaron el final.
Correcto, en la punta de ataque, pues ya hemos comentado, yo a Félix y el señor Ferran Torres. Yo a Ferran Torres, a lo mejor aquí podría haber habido un poco de discusión. Sí, a lo mejor te ganas a Ferran Torres y ahí te creas un problema en el vestuario, te pegas un tiro en el pie y a lo mejor, bueno, pues perdemos a Ferran Torres para lo que resta de temporada, o a lo mejor no. Pero yo no sé por qué, Julio, me chocó un poco la falta ahí del señor Yamal, Lamine Yamal, que luego, en la segunda parte, si luego te parece, lo comentamos también, me sorprendió todavía más y me decepcionó también un poquito más verlo por la banda izquierda, al señor Yamal. ¿Te faltó a ti Yamal? ¿Te pareció bien la delantera con Ferran y Joao Félix? ¿Qué te pareció el tema del ataque? Eh, a mí me pareció bien, honestamente. Yo soy uno de los que, o sea, hay que recordar que Yamal viene con problemas físicos. Uh-huh. Yamal viene con recarga Sí. muscular y problemas físicos. Entonces, por ese lado, yo sabría entender. Vamos a ver, si fueran otras circunstancias, si fuera, o sea, meter a Yamal es perder mucho el equilibrio de medio campo. ¿Por qué te lo digo? Porque Joao Félix y Ferran Torres, los dos tienen un poco más de sacrificio defensivo que Yamal. Y en este Barça tampoco estábamos para levantar, o sea, para tirar cohetes. Este era un Barça que se necesitaba hacer las cosas perfectas, tener el equilibrio de medio campo defensivo lo más posible para no tener problemas con los contraataques del Madrid, que recordemos que ese es el arma número uno, ya sea con Rodrigo, sea con Vinicius, por esos lados, el mismo Bellingham, que podemos ver que el 70-80% de los goles que hace el Madrid es justamente a velocidad. Entonces, eso es lo que quería cuidar el Barça. Entonces, en ese caso, me parece a mí que poner a Joao Félix y poner a Ferran parece una elección bastante buena de parte de Xavi, cuidando esos detalles, cuidando el bagaje y cuidando el balance. ¿Por qué? Porque, como te dije anteriormente, el señor Yamal no es tan prolijo en esos detalles defensivos. O sea, nos puede dar mucha magia, nos puede dar muchísima calidad, le puede dar mucho desequilibrio y mucho dolor de cabeza a la defensa del Madrid, es verdad. Pero eso hubiese sido muy bueno si tuviésemos por lo menos a De Jong o a Pedri en el campo, a uno de los dos. Pero al tener tan poco juego interior, al tener ese desequilibrio en la mitad del campo, Xavi tuvo que buscar eso. Quizás ¿cómo decirlo? Un planteamiento más ordenado y más conservador, pero que era necesario por el momento, por el contexto, por las bajas que habían. Y creo que fue lo justo. Y en la primera mitad al menos funcionó muy bien, ¿verdad? Sí, 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 Después de ahí podemos hablar, ¿verdad? Lo demás, pero de momento yo no podría criticar porque la actitud fue buena y Xavi demostró, o sea, al menos los primeros 60, 70 minutos, bueno, en general, voy a decir algo. Para mí, Xavi, una vez más se volvió a comer de nuevo con patatas a Ancelotti. ¿Qué pasa? Que los últimos 20 minutos el equipo no le respondió, pero eso no es correcto. Ahí, culpa. ahí, ahí vamos a Eso es entrar, otro ahí tema. vamos a Pero, entrar. pero, pero, pero a nivel técnico, Xavi demostró ser un maravilloso técnico y ayer se volvió a comer a Ancelotti Bueno, una vez más. supo leer el partido de una manera diferente, Ancelotti. El tema aparte de todo, es, como comentabas tú, de los últimos 20 minutos. Yo creo que hay, vamos a decir, no te voy a decir medio, pero casi que medio, tres cuartos de partido en el que el Barça tiene el control, tiene bueno, pues la manija, como se puede decir, del partido y tal. Pero llega un momento, a lo mejor clave, que a lo mejor te digo yo, y a lo mejor para ti no es el momento clave, que empezamos por los cambios, Julio. Y en los cambios se empieza a perder un poco de mordiente, vamos a decirlo así, o por lo que he leído también, mucho en Twitter y demás, de esa capacidad de presión al equipo rival, de esa capacidad de sacrificio y tal, metiendo al señor Lewandowski por un lado y sacando a Fermín por otro lado, no recuerdo quién entró por Fermín, Oriol Romeo. ¿Tú lo viste así, Julio? ¿No lo viste así? ¿Viste que, bueno, tenía que hacer esos cambios porque ya Fermín estaba fundido, porque ya el señor Ferran ya no daba más? ¿O cómo viste tú la cosa? Bueno, yo lo interpreto, pero si me lo permites, quiero ir desde el principio, desde el meollo del asunto. O sea, para poder entender como un todo, tenemos que ver todo el contexto. Primero, eh, de las pocas veces que yo veo que el Barça tiene suerte en un clásico, arrancó con mucha suerte. El Madrid arrancó dormido, se tuvo ese error por ahí y el Barça arrancó con el pie derecho. Ahí fue donde yo comencé a creer, porque yo tengo que admitir, o sea, que yo para este clásico yo estaba cagado, literalmente, o sea, tengo que admitirlo. Incluso había hablado con mi pareja previamente y le había comentado que yo este juego no lo veía tan claro. Ajá.
no lo veía tan claro y demás, pero bueno, se dio las circunstancias, arrancó el partido, la primera mitad, o sea, después de los primeros 15 minutos, con los primeros 15 minutos ya uno va viendo ciertas cositas, y yo dije, ok, este Madrid es un Madrid al que se le puede meter mano, Ajá. este Barça lo veo muy bien, y se fue haciendo, se fue haciendo, se fue haciendo. Ahora bien, me parece a mí que hay 3 puntos de inflexión en este juego. Después del gol pasaron 3 cosas fundamentales. Primero, tuvimos mala suerte y mala puntería. Al minuto 18, un punto de inflexión fue el palo de Fermín. Mala Sí, suerte. Si correcto. esa pelota hubiera entrado en 18 minutos 2-0, otro hubiese sido el camino y el resultado de ese partido. Correcto. Después, al minuto 45, otro punto de inflexión. Penal clarísimo, 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 que le hicieron a Ronald Araujo. Bueno, aquello Penal fue lo de claro, Tchouaméni, eso era un penal. lo de Tchouaméni, aquello está clama al cielo, ¿eh? Ok, eso era un penal clarísimo, que se tuvo que haber pitado, pero no se pitó. Ese era, perdón, otro punto de inflexión. 2 puntos de inflexión donde perfectamente el Barça se pudo ir a medio tiempo ganando 2-0. Y estoy seguro que la segunda mitad hubiera sido muy diferente. Ahora bien, el tercer punto de inflexión es la tercera opción clara, que es el segundo palo. El tercer punto de inflexión es el De Íñigo segundo palo de Martínez, sí, Íñigo, correcto. y en el rebote que Ronald Araujo no le pudo pegar bien. Entonces, ahí son 3 puntos de inflexión donde el Barça, en el peor de los casos, era para que llegara al minuto 65 ganando 2-0. Ujú. Y otro partido hubiese sido minuto 65 con un 2-0, perdón, en el peor de los casos, con buena suerte hasta con un 3-0. Y ahí se nos volcó todo. ¿Por qué? Porque el Barça no supo aprovechar su momento, aparte del fallo de ese penal clarísimo. Y llega el otro momento clave, que es al minuto 68, ese gol de Bellingham, que es un 70% virtud de Bellingham, que le pegó de lejos, y un 30% error en mala marca, lo dejaron hasta fumarse un puro. Correcto, sí, sí, sí. El Yo tengo la rebote, fotografía, o yo sea, tengo fotografía. sí, correcto. El rebote fue pésimamente mal marcado, lo dejaron. Yo conté, vi la repetición, entre 3 y 5 segundos aproximadamente estuvo Bellingham acomodándose. Eso en el fútbol es una eternidad. ¿Cómo puede ser posible? Claro, es que eso tienen que hacerlo mirar, ¿no? Me Sí, refiero, eso es para que correcto, los jugadores un correcto. poco. Eso es una puñetera eternidad. ¿Cómo puede ser posible? Ok, entre 3 y 5 segundos se acomodó, se fumó un purito, vio al portero y disparó. Ahora bien, el, el disparo fue pésimamente atacado por Ter Stegen. Ahí está, ahí No, está. no entiendo a qué va que vaya mano cambiada. Va a mano cambiada, correcto. O sea, vamos a ver. Ter Stegen es el capitán y es el mejor portero que puede tener el Barça. Correcto. Y es ser Eso nadie humano, lo es ser discute, eso humano nadie y lo tiene discute. derecho a equivocarse. Correcto. Solo era falta decirlo. O sea, yo aquí no voy a poner en tela de duda a Ter Stegen, pero sí se equivocó. Ter Stegen se equivocó en esa jugada y lamentablemente fue el 1-1. De ahí nos entró, y ahí ya voy a entrar a lo que decía Miki, los cambios. De ahí entraron alrededor de 10 minutos muy malos del Barça, Muy que malo, es muy el malo. que Terribles. es sí, o sea, que es la única parte que sí tengo que decir donde el Madrid fue superior al Barça. Fueron 10 minutos, aproximadamente entre el 68 y el 78, digamos, en esos 10 minutos post gol de Bellingham, donde el Barça se dio muy mal, y fue cuando se dieron los cambios. Los cambios, yo entiendo, para seguir con la temática del podcast, se dieron justamente por eso, porque Xavi entendió que el Barça emocionalmente había caído en un bache, que necesitaba piernas frescas, que necesitaba mover un poco la dinámica, y ahí fue donde entran esos cambios, donde entró Oriol, que los minutos que jugó para mí estuvo bastante bien, donde entró Lewandowski y donde entró Yamal y también entró Rafinha. Yamal y Rafinha entraron muy bien, de hecho, liberaron mucho las bandas, presionaron muy bien la salida del Madrid, y ahí fue donde el Madrid otra vez volvió a quedar quieto. Porque después de ahí el Madrid no generó absolutamente nada hasta ese gol random que se encontraron en el 92. Claro, Un gol de realmente. muchísima suerte. Entonces, si analizamos a profundidad todo esto que estoy comentando, yo me atrevería a decir que entre un 70-75% del partido fue dominado por el Barça, dominado con balón y sin balón, porque hay que recordar que de verdad hay varias formas de dominar, en las circunstancias, a la hora de manejar, a la hora de defender bastante bien. Y eso nos lleva a pensar que este marcador es muy injusto, porque en el peor de los casos tenía que haber sido un 1-1, porque el Barça durante los primeros 65 minutos estuvo para ir ganando 2-0 o 3-0. Ahora bien, el Madrid fue más, digamos, Competitivo, tal vez.
No sé, ¿Resolutivo? ¿Resolutivo? resolutivo, correcto, resolutivo. Supo sufrir más, supo esperar y tuvo resolución. Por algo le va tan bien en Champions. Ayer fue uno de esos partidos random de Champions, de lo que el Madrid hace siempre. O sea, ayer fue como un partido de Champions, una cosa así, donde el Madrid llegó 2 veces y hizo 2 goles y chao. Y no se explica muy bien por qué, pero ahí está. Supo aguantar, supo soportar, el equipo rival no supo meterle mano completamente, no supo matarlo cuando debía. Tuvo un poquito de ayuda arbitral en pro y en contra, porque otro detalle es este, porque si bien ese penal al minuto 44 era un penal muy claro sobre Araujo y nos robaron ese penal, también hay que decir o sea, que eso era un 2-0, incluso un 3-0 en la segunda mitad hubiera sido correcto para el Barça. También al minuto 70, estoy revisando aquí, al minuto 70, 71, sí, hubo también un penal que le quitaron al Madrid. Sí, sí, sí. El Camavinga de Araujo. Araujo le hizo un penal a Camavinga. Porque aquí Pero, tenemos que decirlo todo como fue Miki, aquí no podemos tapar las cosas. evidentemente, no, eso está ahí. Ok, Pero es que fue un entonces, escándalo que yo cuando estaba viendo, sí, digo, pero, correcto. ¿qué hace Araujo ahí? ¿Qué hace? Es que fue una cosa que no entendía. No entendí yo cómo fue. Lo había superado, y estoy de acuerdo, pero no entendí yo esta jugada. Y la verdad, Pero sí, tú, correcto. Y eso también era un penal, eso también era un penal. Entonces, evidentemente. Gil Manzano se comió 2 penales, uno para Correcto. cada lado. Ahora bien, el tema son los contextos. El tema son los contextos. Ver el penal de Araujo, que fue el primero, o sea, hubiera cambiado todo el partido. O sea, si lo hubiera pitado correcto y se hubiera notado, con solo eso, aún con el palo de Fermín, irse un 2-0 al descanso, o sea, y con un gol en la última jugada del primer tiempo, hubiese un masazo brutal para el Madrid. Correcto. El Sí, Madrid hubiera tenido que abordar muy diferente el partido. Entonces, ese es el punto que yo voy. Tuvimos muy mala suerte, tuvimos mala resolución, y a eso póngale que los últimos minutos del Barça no fueron buenos, en el sentido de que la actitud se mantuvo, pero no se supo, como dijo en un momento determinado Ter Stegen, sostener las circunstancias del partido, mantener el juego, tener la pelota si había que hacerlo, esconderla si hacía falta, no dársela al Madrid, porque obviamente hay que saber que el Madrid sin pelota es igual que cualquier equipo del mundo, si no tiene la pelota no te puede hacer daño, pero el Barça no tuvo ni las circunstancias, ni los futbolistas, ni, digamos, ni la inteligencia para hacerlo. Entonces ahí se nos demuestra también los últimos 20 minutos que este Barça todavía está verde. Es un Barça que le cuesta mucho competir en Europa por eso mismo. O sea, el Madrid nos demostró ayer por qué sabe competir en Europa y por qué le va bien aún jugando espantoso. correcto. Y sí, correcto, el Madrid lo demostró. Y ayer el Barça demostró que todavía está verde y son esas cositas que tienen que trabajar también para Champions. Entonces, que esta derrota nos tiene que servir. Punto número uno para saber que no somos tan malos como mucha gente dice. O sea, porque ayer el Barça, sin 6 de sus titulares, hizo muy buen partido. Un partido muy decente, un partido, en el peor de los casos, para un empate 1-1, si hablamos de mérito. Y en el mejor de los casos, era un partido para ganarlo, y ganarlo bien, un 2-0, 2-1, incluso hasta un 3-1, si las cosas se nos hubieran dado bien. Pero lastimosamente no se dio, y el resultado es el que es. Pero ahora bien, el tema es cómo el Barça va a tomar esta derrota, a aprender de ella, y Xavi tomar nota, ¿verdad? Saber que hay cosas que no se pueden repetir. Correcto. A ver, ya para concluir. Bellingham, tan gran jugador, Julio, Bellingham, bueno, pues sí marcó los goles. El gol es un golazo el primero, pero Bellingham, superstar, no lo sé. Es un buen jugador, ¿eh? Yo no voy a decir un gran jugador y va a llegar a donde pueda llegar. Pero me refiero, de ahí a elevarlo ya a los altares como estaban los madridistas elevándolo, no sé cómo lo viste tú. Bellingham es un futbolista muy particular. No es brillante, no es un Mbappé, mucho menos un Messi. Es más, te diría que no ni un Neymar ni un Cristiano, que son jugadores un poco más terrenales, si los comparamos con Messi. No llega a ese nivel, pero sí es un muy buen futbolista con características muy peculiares. Y el punto es este, que en los equipos donde ha estado lo han entendido. Y Ancelotti fue muy inteligente en esto y creó el Bellingham sistema. Que por un lado le ayuda mucho al equipo, pero por otro lado ha sacrificado mucho a Vinicius y a Rodrigo. Rodrigo y Vinicius están desaparecidos en esta liga por eso mismo, por el Bellingham sistema, donde Bellingham es capaz de jugar desde interior hasta media punta, hasta un falso 9. O sea, el Madrid es increíble. Yo me río por esto porque los madridistas alucinan. En el 2023 encontraron un falso 9
lo que Guardiola, bueno, lo que Cruyff creó en los 90 y Guardiola ya lo hizo en el 2010. Ellos tardaron 30 y tantos años para descubrirlo, pero bueno, ahí están. Y perfecto, eso es. Entonces, en la funcionalidad dentro del sistema, Bellingham es lo que es lo que representa, por un entrenador que supo entenderlo y por un equipo que juega para él. Y Correcto. eso no quita, o sea, y eso no, con eso no quiero decir que son mal futbolistas, no, tiene cualidades muy interesantes, pero está muy, pero muy infravalorado, eso es verdad. Es verdad que está muy infravalorado. Y es por eso mismo. Primero porque juega en un club que vende mucho, como es el Real Madrid. Tiene la prensa y tiene todo a su favor. Y en segundo, porque se le está dando todas las circunstancias y él está sabiendo aprovechar. Es un futbolista joven y es un futbolista que ha caído con buen pie y está demostrando tener muy buen nivel. Pero no tiene brillo, que es lo que muchos dicen. O sea, sin brillo, pero tiene gol, tiene otras virtudes, tiene buen disparo de larga distancia, pisa muy bien el área, tiene mucha velocidad, mucha Tiene corpulencia, va bien carácter de también, tiene cabeza. carácter y demás. Correcto, correcto. Y tiene mucho carácter, y tiene un carácter ganador. No le está pesando la camiseta, que es otra de las cosas que hay que decir, Eso porque podría pasar. dependiendo de los futbolistas que sea, la camiseta del Barça o la camiseta del Real Madrid les puede pesar muchísimo. Y Correcto. Bellingham está demostrando ese carácter y muchas virtudes, ¿verdad? Entonces, es un muy buen futbolista, sí, Sí, pero sí. tampoco creamos que Una, estamos frente a que un se luego Neymar, tape, que luego frente a un tape. Cristiano, Claro. no, 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 no. Es un futbolista de otras características. Correcto. Y yo para concluir, Julio, ¿el mejor jugador del Barça para ti en el partido? El jugador que Uf, dirías el qué, mejor, el que destacó por qué encima de los demás. difícil, qué difícil, qué difícil. Está complicado porque hay dos, porque en la primera mitad, para mí el mejor fue Fermín, pero se cayó un poco en la segunda mitad. Pero en general, Gaby. Gaby. Pondría a Gaby y medio escalón más abajo a Fermín. Correcto. Sí, sí, yo también te iba a dar la razón por ahí. Uno y otro, entre uno y otro, los dos ponis, que no sé si te acuerdas tú la época aquella de Cruyff, en la que había Xavi Ferrer, Sergi Gaujoan, que eran los ponis del Barça. Me refiero a ponis porque eran jugadores bajitos y que corrían la banda. Pues aquí el Barça ha acreditado otra versión, me refiero por Es algo jugadores similar, pequeñitos, sí, sí. por una cosa Me, pequeñita que se van al me, centro del me, campo. me estás hablando de las temporadas del 91 al 93, Correcto. 94, creo, más o Ahora menos. Sí, estamos sí. hablando ya en la época actual y en el centro del campo, pero son dos jugadores todoterreno que bueno, no rechazan ni una lucha, ni una pugna y demás. Y bueno, que Xavi saque las pulsiones que Y tenga son que jugadores, sacar. sí, Sí. ¿Y esos jugadores que dice Julio? perdón, o sea, son jugadores que tienen el orgullo propio, que sienten la camiseta y que no les gusta perder, que es lo más importante. Correcto. O sea, creo que el carácter de Gundogan ellos también lo están desarrollando y eso es muy importante, ¿verdad? Tener futbolistas con ese carácter competitivo. Correcto. Oye, pues a propósito de Gundogan, tenemos otro vídeo aquí en el que hemos hablado ampliamente de las palabras de Gundogan y ya lo podéis ver aquí en el canal también. Oye Julio, pues muchísimas gracias, nos ha ayudado a analizar el partido este de ayer, que bueno, pues mucha gente en Twitter Barça y demás está maldiciendo ahora todo lo que suena barcelonista, a pesar de ser del Barça, por la derrota simplemente. Y bueno, pues hay que tener un poquito de cabeza fría y analizarlo como tú lo haces siempre. Muchísimas gracias Julio. Vale, vale, con gusto, para eso estamos, ¿no? O sea, yo soy uno que ayer pasó un día pésimo, ayer fue un día de mierda. O sea, el partido terminó en mi país, el partido terminó a las 10:15 de la mañana. O sea, tuve que pasar todo el puto día pariendo, dándole vueltas, incluso, o sea, incluso yo soy masoquista, me senté a verlo de nuevo para poderlo analizar porque tenía que hacer también un análisis y tenía que escribir sobre el partido. Y me costó muchísimo, pero lo hice y bueno, ya hoy estoy más tranquilo, más calmado por una razón muy simple, muy sencilla, que es que el Barça ayer demostró cosas. A veces el resultado no lo es todo, también hay que ver las características del juego, hay que ver el carácter que mostró el equipo y también hay que ver lo que hizo o dejó de hacer Xavi. Y ayer en general, Xavi y el equipo estuvieron bien, simplemente el fútbol es así, no se cometieron errores de niños, todavía es un equipo verde y no se pudo ganar, pero en las próximas se podrá ganar, vendrán tiempos mejores, vendrán otros clásicos donde Correcto. podremos ganar Uh -huh. y la liga aún está viva, ¿verdad? La liga está más viva que nunca y este Barça tiene muchas chances de ganar esta liga. Perfecto, oye, pues mucho mente fría, como dices tú, y así de esta manera pues veremos las cosas con una claridad mayor y más amplia. Muchísimas gracias Julio ahí en Costa Rica y un saludo muy fuerte. Saludos, Vizca Barça, nos escuchamos en la próxima. Venga, a todos ustedes también un saludo muy fuerte y nos vemos en la próxima. Un saludo muy fuerte.